Bueno, pues ya estamos, creo. A ver. Sí. Sí, perfecto. Genial. Pues vamos a cerrar esto por aquí. Esto fuera. Vale. Pues bueno, hola a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a vuestro canal de Twitch favorito para aprender Python en español, ¿no? Yo soy Miguel Jiménez y llevo desarrollando en Python con el framework Django desde 2012. Y bueno, os he ido acompañando en vuestros primeros pasos con Python todas estas sesiones y hemos llegado a la sesión 6, que sería la última sesión de introducción a Python, en la que creo que vamos a ver cosas bastante interesantes y además de repasar todo lo que ya hemos visto. Vamos a introducir pequeñas cosillas, ¿no? que pueden ser interesantes y os pueden resultar útiles, además de repasar todo. Y además de eso, pues iremos interactuando mucho, ¿no? Haciendo pequeñas preguntas sobre cosas que hemos visto en las sesiones anteriores y a ver si desde el chat pues podéis resolverlas, ¿no? Y podéis aportarlo. Bueno, como ya sabéis, tenemos todas las sesiones de Twitch en Twitch 14 días, pero claro, hay mucha gente que quiere, o que me ha escrito, ¿no? Diciendo que quiere recurrir a ellas más tiempo, si se le olvida algo, si quiere repasarlo, y se ha creado un canal de YouTube para tenerlas ahí guardadas para siempre. Pues bueno, lo que vimos en la última sesión, en la sesión 5, fue una pequeña introducción a la orientación a objeto. Y hoy haremos, como os he dicho, una sesión de repaso para completar pues ciertos aspectos que posiblemente nos hayamos dejado por el camino, porque bueno, estábamos dando unas bases, pero pues, son interesantes, ¿no? Son herramientas bastante interesantes. Pues bueno, como he dicho antes, durante la sesión iré preguntando cosas vistas en las sesiones anteriores, muy facilitas, dejando un pequeño tiempo para ver si sabéis, ¿no? la respuesta, y que podéis comentarlo en el chat y que sea una sesión un poco más dinámica, ¿no? Pues bueno, pues vamos con la última sesión, ¿no? Pues bueno, vamos a abrir la consola, que la tengo por aquí. Y bueno, por ahora lo que vamos a hacer es, me voy a ir a la consola, porque vamos a empezar un poco repasando lo que vimos en la primera sesión. Pues no sé si os acordáis cómo se definió una variable, ¿no? Que creo que es lo primero que dimos. Pues si os acordáis. Bueno, buenas, David Fernández, que se acaba de conectar. Pues bueno, la primera cosa que os pregunto es que no sé si os acordáis cómo se definía una variable. O sea, directamente, cómo definíamos una variable. Bueno, pues esto era, por ejemplo, vamos a llamarla example int. Uy, que tengo el teclado en español y mi teclado es inglés. Ahora, example int. Y 5. Pues de esta manera, recordamos, se definía una variable. Pero es que, además de esto, podíamos imprimir, ¿no? Esta variable por pantalla, ¿no? ¿Y cómo se imprimía? Pues teníamos el método print e introducíamos el sample int y nos imprimía lo que teníamos dentro de la variable, ¿no? Lo que habíamos guardado en la variable. Si os dais cuenta, recordando un poco, ¿no? Las variables, si tenían varias palabras, la variable se hacía todo en minúsculas y los espacios eran guiones bajos. Esto se llama snake case, este estilo de escritura, ¿no? Para escribir las variables. Genial. Y bueno, si queríamos solicitarle una variable a un usuario, ¿no? De nuestro programa, ¿con qué método se hacía? ¿O con qué función se hacía? ¿Os acordáis? Ya, David Fernández ha puesto con un igual, ¿no? Para el tema de la asignación de variables. Perfecto. Esa es la respuesta que buscábamos, pero ahora estoy preguntando, y si queremos preguntarle a un usuario el valor de una variable, ¿cómo lo hacíamos antes? Pues bueno, esto se hacía de esta manera, ¿no? Por ejemplo, sample name, y hacíamos input, y aquí introducíamos cuál es tu nombre. Vale, y de esta manera lo que hacíamos era solicitarle al usuario, ¿ves? Le pregunta cuál es su nombre, en mi caso es Miguel, ¿no? Y lo introducíamos, y ahora, a partir de ahora, escribimos un print de example name, a ver, de sample name, lo que obtenemos es el nombre, ¿no? Porque lo ha introducido el propio usuario, no nosotros directamente. Genial. Y bueno, ahora si os acordáis, también otra cosa que vimos en la primera sesión fue cómo formatear cadenas de caracteres, los strings, ¿no? Que se llamaban. Pues vimos una forma que es la más estándar y que funciona en todas las versiones de Python, pero hoy vamos a ver cosillas más avanzadas, ¿no? Pues si queremos, por ejemplo, vamos a introducir un nombre. Lo vamos a poner, a ver. Bueno, a ver si acierto en age 32, por ejemplo.
Y ahora, pues nosotros teníamos la forma de hacer esto de esta manera. Hola, ¿tienes? Y hacíamos .format, ¿no? Si os acordáis, y poníamos aquí name, h. Y de esta manera nos sustituía, ¿no? esas llaves por las variables name y por age, en el orden en las que las hemos metido dentro del método format, ¿no? De esa manera tenemos hola Lorena, tienes 32. Pero vamos a imaginar que queremos que sea al revés, ¿no? Pues lo que podemos hacer es que estos parámetros que estamos metiendo en el método format tienen un orden. Este sería el 0, este sería el 1. Y si seguimos metiendo parámetros sería el 2, el 3, el 4, ¿no? Y podemos jugar con ello. Por ejemplo, si aquí ponemos un 0 y aquí ponemos un 1, lo que va a hacer es poner hola 32, tienes Lorena. ¿Ves? Porque hemos cambiado el orden. Si metemos el entero del orden que tienen al meter los argumentos en el método format, lo que hace es colocar el número que le corresponde. Vale, genial. Y ahora, otra manera que se podría hacer esto sería así, ponemos name aquí, age aquí, y aquí, en vez de definir directamente la variable, podríamos poner Pedro, age 10 y 15, por ejemplo. Y de esta manera ya no coge las variables que le estamos pasando, sino que directamente le estamos diciendo donde ponga name, me vas a poner Pedro, y donde ponga age, me vas a poner 15. De esta manera, pues también funciona, pero ahora os voy a explicar la manera que más me gusta a mí, pero solo funciona a partir de la versión 3.6 de Python. Para mí es la mejor o la más intuitiva, seguramente. Pero claro, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que si no tenemos la versión 3.6 o superior de Python no funciona. Y el método este se llama los fstrings. Los fstrings básicamente consisten en poner una f y después la cadena que queremos. Hola, name, tienes age. Colocando este f por delante de nuestra cadena de caracteres, lo que hace es que automáticamente va a introducir las variables, o sea, el valor de las variables dentro de nuestra cadena y lo va a entender. Si nosotros definiéramos sin esta f, por ejemplo así, lo que nos va a imprimir es directamente lo que es la cadena, ¿no? Con las llaves. Pero si ponemos la f por delante, lo que hace es coger las variables, ¿no? El valor de las variables y nos los va a introducir. Porque esto es un f-string en vez de un string. Y como veis, ahora directamente nos sustituye el nombre y la edad y nos la formatea, ¿no? Perfectamente. Ya os digo, este es el método que más me gusta a mí porque es el más intuitivo y es simplemente poner una f por delante de nuestro string y después entre las llaves el nombre de las variables que queremos introducir, ¿no? O concatenar. Pues genial. Pues después de los formateos también estuvimos jugando con números enteros y con floats, ¿no? Con los decimales. Y podíamos realizar una serie de operaciones. No sé si os acordáis alguna operación. A ver, os voy a dar 30 segundos, un minuto, a ver si por el chat pues os acordáis, ¿no? De operaciones que podíamos hacer con números enteros, números decimales. Bueno, pues por ejemplo, voy a ir escribiendo alguna, si os parece. Pues podíamos tener una variable que fuera, por ejemplo, pues teníamos antes, ¿no? Sample int, y podíamos hacer una suma, por ejemplo, de 4. Pues podíamos sumar números, ¿no? Pero además de eso, también podíamos, pues, restar. Podíamos multiplicar con el asterisco, podíamos dividir. También podíamos, no sé si os acordáis qué más se podía hacer, pues se podía hacer una potencia, por ejemplo. O podíamos hallar el módulo, ¿no? Que el módulo es el resto de una división. Y nos devuelve con el porcentaje, ¿no? El módulo. Pues teníamos el símbolo más para sumar, el guión, ¿no? El símbolo menos para restar, el asterisco para multiplicar, la barra de Shift 7, ¿no? Para dividir, 2 asteriscos, una potencia y un porcentaje, hallábamos el módulo. Genial. Y después, por último, en la sesión 1, lo que estuvimos... exacto, David ha aportado el tema del porcentaje. Exactamente, con el porcentaje se hallaba el módulo, como he dicho, ¿no? El módulo que el módulo es al final el resto de la división, simplemente.
Pues después de eso estuvimos viendo estructuras de datos, si recordáis, ¿no? Y de estructuras de datos había 4 tipos de estructuras de datos. ¿Os podéis acordar más o menos y os acordáis cómo se definían? Venga, igual 30 segundos, un minuto, y si no, pues voy haciendo yo spoilers. Bueno, spoilers no, porque ya, ya lo contamos en la sesión 1, pero vamos viéndolas. Pues bueno, recuerdo, 4 estructuras de datos teníamos y son súper útiles, súper interesantes de saber utilizarlas y sobre todo de saber elegir cuál es la que más nos conviene dependiendo del caso, ¿no? Pues, ¿qué estructuras de datos teníamos? Pues bueno, teníamos, por ejemplo, las listas, ¿no? Que básicamente, pues por ejemplo, list one la llamamos. ¿Y cómo se definían las listas? Pues se definían con corchetes. Las listas se definían con corchetes y dentro podíamos introducir los valores que quisiéramos, por ejemplo enteros, pero también podríamos introducir strings, booleanos, floats, los que quisiéramos. O sea, tendríamos aquí una lista, ¿no? A ver, list one. Tenemos una lista, ¿no? Con los valores que he introducido. Después, además de las listas, mira, David se ha confundido, pero después se ha dado cuenta, ¿no? Exactamente, listas, tuplas, y que no sé si os acordáis que había una diferencia entre una lista y una tupla. Parecían muy parecidas, ¿no? Parecían lo mismo, pero no eran lo mismo, ¿no? Las listas y las tuplas. ¿Y cuál era esa diferencia, ¿no? Que había entre las listas y las tuplas? Porque después también tenemos los diccionarios, que si os acordáis eran clave valor. Por ejemplo, vamos a definir un diccionario para ver si da tiempo a que a alguien, ¿no? Se le ocurra, ¿no? Qué diferencia viene entre una lista y una tupla, y después ya define una tupla. Pues diccionario 1, por ejemplo, lo vamos a llamar. Un diccionario se definía con llaves y tenías que colocar pues una clave, ¿no? Lo podrías llamar como quisieras, lo vamos a llamar clave y valor, pero vamos, podría... igual que podemos esto, podríamos poner, no sé si os acordáis, por ejemplo, un booleano de clave y de valor Pedro. Y esto también valdría, ¿no? Y nos define nuestro diccionario, dict1, con esa clave valor, ¿no? Pues bueno, la diferencia que había entre las listas y las tuplas era que las tuplas, cuando ya se han definido, ya no se pueden modificar. ¿Y qué ventaja tenían, no? Sobre las listas. ¿Qué sentido, si las listas son más dinámicas, no? ¿Por qué utilizar una tupla? Pues porque son más óptimas. Ocupan menos espacio en memoria y son más rápidas, ¿no? que las listas. Una tupla, recordamos cómo se define, por ejemplo, tuple one, la vamos a llamar, y se define con paréntesis, ¿no? Y ahí tendríamos nuestra tupla definida con esos 3 elementos. Y si nosotros intentábamos meter otro elemento dentro de la tupla, por ejemplo con más 7, por ejemplo, nos decía que no se puede, ¿no? Porque no se pueden introducir nuevos elementos dentro de una tupla que ya está definida. Después, además de esto, por último teníamos los conjuntos, que los conjuntos eran un poco los conjuntos que veíamos en matemáticas cuando éramos pequeños, ¿no? Básicamente un conjunto se definía de esta manera, ¿no? Set1 lo vamos a llamar. Se definía con llaves igual que el diccionario, pero sin clave valor. Simplemente metíamos los valores directamente, ¿no? Y de esa manera pues teníamos nuestro conjunto. ¿Cuáles los beneficios que tienen los conjuntos? Pues que se podían hacer la unión, la intersección y todo este tipo de cuentas, ¿no? O de cálculos que se hacían con los conjuntos en matemáticas. Y un conjunto, además de eso, no puede tener elementos repetidos. Por ejemplo, si en este conjunto, vamos a definirlo otra vez, metemos muchos unos y un 2, básicamente lo que va a pasar es que el conjunto se va a quedar con un 1 y un 2, porque no puede tener elementos repetidos dentro de él, ¿no? Genial. Pues bueno, como he dicho antes, dependiendo de lo que queríamos hacer, tendremos que elegir, ¿no? Cuál es la estructura de datos que más nos conviene a nuestro problema, ¿no? Y además de esto, pues, después de esto, lo que ya pasamos a la sesión 2, y en la sesión 2 estuvimos viendo los condicionales, sobre todo. Pero antes de los condicionales, no sé si os acordáis que esto es más relacionado con lo que decía David antes. Antes de los condicionales lo que vimos fueron 2 cosas, los operadores relacionales por una parte y los operadores lógicos. ¿Nos acordamos un poco de qué eran los operadores relacionales y los operadores lógicos? ¿Os acordáis? ¿Podéis ponerlo por el chat? Mira, ahora por ejemplo David Fernández está en lo correcto, ¿no?
ahora que he hecho un ojo al chat, exactamente las listas son dinámicas y las tuplas no lo son, ¿no? Perfecto. Pero ¿os acordáis de que eran los operadores relacionales? ¿De qué estamos hablando? Y también estaban los operadores lógicos, por otro lado. Bueno, os doy igual un minutillo y vamos viéndolo, si no. Y bueno, después de eso, pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? De un if para recordar, para refrescar simplemente, muy sencillo. Pues por ir recordando, ¿no?, todas las cosas. Y como os digo, poco a poco pues vamos a ir introduciendo alguna cosilla nueva. Por ejemplo, aquí en los if vamos a introducir un truquito, ¿no? Bastante interesante que a veces pues nos puede servir, aunque muchas veces, dependiendo de la complejidad del if, puede que no tenga sentido, ¿no? Porque a veces también lo que pasa muchas veces, o lo que nos suele pasar, no es que nos enseñan una cosa nueva y después lo vemos por todos los sitios y lo intentamos introducir con calzador, ¿no? Pero bueno, pues hay que ver, ¿no?, dónde se puede utilizar y dónde no. Pues bueno, los operadores relacionales eran básicamente pues el igual para comparar si un elemento era igual que otro, el exclamación igual. Bueno, vamos a ir poniendo, si os parece. Poníamos 1 igual a 2, compara si el primer elemento es igual que el otro, en este caso es falso. Si ponemos el 1, pues es verdadero, ¿no? Pues lo contrario que teníamos era el diferente igual, que lo que hacía era comparar si eran diferentes, que en el caso 1 es igual a 1, por lo cual da falso. Si ponemos en 3, pues da verdadero, ¿no? Después también teníamos el menor que, el menor o igual, teníamos también el mayor o igual, el mayor que, y básicamente los más importantes no eran estos. Y después los operadores lógicos eran pues por ejemplo, esta que sabemos que da true, pues si hacemos not, nos hace lo contrario de lo que está comparando aquí, por lo cual nos da false. O podríamos tener el and, 2 es igual a 2, y lo que comprueba es que la primera comparación y la segunda, vamos a quitar el not para que sea eso. Aquí lo que compara es que, el resultado de esto es que la primera comparación y la segunda sean verdaderas. Si son verdaderas las dos, será verdadero. Si no, será falso. Y en este caso, pues es verdadero, ¿no? Y después teníamos también el OR, que ahora vamos a poner esto aquí, por ejemplo, para que no se cumpla, que lo que hace es que si una o la otra es verdadera, el resultado va a ser verdadero. En este caso, pues también se cumple. Pero en el caso en el que... Sí, aquí ponemos igual, y aquí ponemos un menor, pues aquí como las dos van a ser falsas, el 3 es menor que el 1, no. Y el 1 es igual al 2, tampoco, no, pues sería falso. Exactamente, David, mira, creo que hoy va un pelín lento el chat, porque todo el rato leo las cosas con delay. Exactamente, lo que decía David, las relacionales pues comparan los elementos, ¿no? Y los lógicos, pues, para concatenar, se podría decir, ¿no? Si una cosa es verdadera y la otra, o si una de las dos, y demás. Pues bueno, si os parece, vamos a hacer un ejemplo de un if, muy sencillito. Vamos a limpiar todo esto y vamos a abrir nuestro primer documento, ¿no? Para hacer un ejemplo. Sesión 6.py lo vamos a llamar. Y bueno, pues si os parece, vamos a implementar un programa que, dependiendo de los grados centígrados que introduzca el usuario, si es mayor que 200 va a informar que hay peligro. Si está entre 100 y 200 avisa de que puede haber peligro, y si es menor que 100 va a avisar de que todo está bien. Pues un programa muy sencillito. De hecho, los hemos hecho bastante más complicados, ¿no?, en las sesiones anteriores. Input, preguntando, ¿no?, cuántos grados hay, Vale, y esto, recordamos, lo que hacía era, básicamente, va a inicializar la variable grades como la entrada que nos introduzca el usuario cuando le preguntamos cuántos grados hay, y como esa entrada nos viene como un string, con esta función, con la función int, lo vamos a convertir en un entero. Vale, y después pues vamos a poner if rates mayor que 200
pues vamos a imprimir print peligro elif grades menor o igual a ver que 200 and grades mayor que 100 print cuidado y por último else print ok, genial, pues vamos a revisar qué ha pasado aquí, ¿no? Primero, como hemos dicho, preguntamos al usuario el valor de los grados, lo convertimos entero porque nos viene como un string y a partir de ahí montamos nuestro condicional, ¿no? Nuestra estructura del condicional. Primera condición, comprobamos si los grados son mayor que 200. Os recuerdo, la palabra if es con la que se empiezan los condicionales y después se introduce la condición. Y por último, para indicar la Python, ¿no?, que hemos acabado con nuestra condición, escribimos 2 puntos. Y a partir de estos 2 puntos, todo lo que va a ir dentro del if es lo que caiga a 4 espacios tabulado. Aquí tenemos 4 espacios y lo que hay dentro de esos 4 espacios está dentro del if. O sea, si esto se cumple, se va a imprimir por pantalla peligro. Y si no, ¿qué es lo que quiere decir el if? Si esta primera condición no se cumple, se pasa a comprobar la segunda, ¿no?, con el if. Como ya sabéis, con el if pues podrías ir concatenando diferentes comparaciones, ¿no? Podría haber 25 ifs comparando o mirando a ver si se cumplen uno detrás de otro, ¿no? En este caso vamos a mirar si los grados son menor o igual que 200 y si los grados son mayor que 100, pues vamos a avisar de cuidado, ¿no? Y si no, eso quiere decir que los grados son menores que 100, va a decir que todo ok. Genial. Pues vamos a ejecutar nuestro primer programa de hoy. Lo llamamos sesión 6 y lo primero que pregunta son los grados. Por ejemplo, vamos a meter 101 grados y nos avisa de cuidado, ¿no? Porque ha entrado por esta parte del bucle, por este if. Pero si ponemos 210, pues entra por este, ¿no?, por este if y nos avisa de peligro. Y si ponemos, por ejemplo, 4 grados, pues else, pues si no se ha cumplido esta y no se ha cumplido esta, si no, pues lo que quede me haces un print ok. Pues eso sería, ¿no?, el condicional o lo que vimos, como os digo, en la sesión de los condicionales, que fue la sesión 2. Hay condicionales más complejos, pero bueno, para repasar y para ver y para refrescar, pues este nos viene perfecto, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es ver otro de los truquitos, ¿no? O uno de los truquitos que vamos a ver hoy, y es la forma en la que se puede definir un if en una sola línea, sin tener tanta... Lógicamente van a ser if más sencillos, no van a poder tener tanta complejidad, pero no vamos a tener esta estructura, ¿no?, de diferentes ifs en 5 líneas en este caso. Pero como os digo, esto sobre todo sirve para ifs más sencillitos. Pues bueno, vamos a ver cómo se hace. Pues por ejemplo, number ni se lo vamos a preguntar al usuario, vamos a meter aquí un number igual a 8 y voy a escribirlo y cuando os lo escriba os lo explico. Number, lo que vamos a intentar en este programa básicamente es ver si un número es par o impar y pues informar al usuario, ¿no?, de lo ocurrido. Bueno, vale, y aquí en este print primero ponemos spar. A ver. Perfecto, pues bueno, tendríamos nuestro número que hemos seteado a 8, ¿no? Y aquí es nuestro condicional. Como veis, en una sola línea, lo que estamos haciendo es, por un lado, va a imprimir par si se cumple la condición. Y si no, va a imprimir no es par. Y esto es totalmente correcto. Como os digo, no se pueden hacer ifs excesivamente complejos, porque al final pues, nos iríamos a una línea enorme y el pep8 de Python dice, ¿no?, que las líneas tienen que intentar estar a 80 columnas, por lo cual pues no se podría, pero esto es totalmente correcto. O sea, lo que hace aquí es, como os digo, imprime es par si se cumple la condición
y si no, imprime no spar. Vamos a probarlo. Pues como veis, como no pregunta ni el número ni nada, ¿no? Porque lo hemos puesto directamente, pues imprime directamente spar. Pero si aquí ponemos, por ejemplo, un 3, que no es par, si lo ejecutamos, nos dice que no es par. Como veis, esta estructura de if es totalmente correcta y nos podría servir. Mira, otra opción que podemos ver, por ejemplo, es que en vez de hacer el imprimir directamente, es igual, y esto, hombre, esto no tiene sentido, ¿no? Porque directamente podemos igualar a la condición y ahora lo enseñamos, ¿no? Cómo se puede hacer también. Pero bueno, para que veáis que esto también se podría hacer y se hace muchas veces, de hecho. Vale. Y esto lo que estamos haciendo básicamente es inicializar nuestra variable con true. Si se cumple esto, si se cumple que el módulo del número entre 2 es 0, y si no, la vamos a inicializar con un false. Aquí pues vamos a imprimir print isper. Bueno, esto, como os digo, es un ejemplo que es un poco absurdo, porque ahora os enseño cómo sí que se debería hacer. Pero como veis, esto también funciona y si inicializas la variable con state directamente. Pues bueno, esto es un ejemplo didáctico porque realmente si nosotros pusiéramos esto así, nos haría exactamente lo mismo. O sea, si nosotros inicializamos una variable directamente con una condición, pues nos va, ¿ves? Lo vamos a ejecutar y hace exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que de la otra manera, pues es un poco más dinámica y puedes hacer otras cosas. Porque esto básicamente lo que hace es coger el resultado, ¿no? de ese módulo y de esa comparación con 0 y directamente te lo presenta en la variable. Genial. Pues bueno, pues otro truquito que tenemos ahí debajo de la manga, ¿no? Para si lo necesitamos en algún momento. Después de los condicionales, lo que estuvimos viendo fueron los bucles, ¿no? ¿Os acordáis de qué bucles había o qué tipos de bucles, ¿no? Estuvimos viendo. Venga, os doy... Es que creo que el chat está yendo bastante lento hoy porque veo vuestras respuestas con bastante retraso. Pero bueno, os doy un minutillo, ¿no? ¿Qué bucles o qué tipo de bucles os acordáis que había? Mientras voy preparando esto para poner un ejemplo de los bucles. Además, ahora en uno de los bucles pues vamos a dar Bueno, en los dos bucles. En cada bucle vamos a dar un truquito, ¿no? Más. Para que tengáis ahí, como digo, un as bajo la manga para si lo necesitáis. ¿Qué dos tipos de bucles había? Pues bueno, básicamente estaban los bucles while y los bucles for. Y dependiendo de en qué situación nos encontrásemos, utilizamos uno u otro. Los for eran sobre todo o sea, son muy útiles, ¿no? Para recorrer listas, para recorrer pues estructuras de datos. Los bucles for nos vienen súper bien. Pues bueno, vamos a hacer, si os parece, un programa con un bucle while para recordar y otro programa con un bucle for. El primer programa con el bucle while lo que va a hacer es imprimir los números pares hasta el 100. Es decir, el usuario va a introducir un número y a partir del número que introduzca el usuario hasta 100 va a imprimir los números pares que haya. Perfecto. Pues bueno, además de eso vamos a dar dos truquitos para, como os digo, para que lo sepáis, y vamos a importar el módulo sys, que es el módulo de sistema, y ahora vamos a hacer aquí number, ahora lo vamos explicando, si os parece, input, vale, aquí pues solicitamos al usuario, ¿no? Como hacemos siempre, el número. Y ahora vamos a hacer una cosa, number mayor o igual a 100. Como nuestro programa queremos que llegue hasta 100, y si nos ha introducido un número mayor o igual que 100, no nos sirve, ¿no? Or number menor que 0, porque queremos que solo sean los números pares. Vamos a hacer un sys.exit. Aquí está. Y vale, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues en realidad nosotros hemos estado aprendiendo Python y muchas veces hemos hecho programas sin asegurarnos realmente que lo que introduce el usuario son valores correctos, ¿no? Siempre
hay que desconfiar del usuario. Siempre hay que pensar, yo siempre lo digo, aunque es un poco despectivo, siempre hay que pensar que el usuario de un programa es idiota y tienes que comprobar si realmente lo que te llega por su parte es correcto. Por lo cual, con un if, un condicional de este tipo, lo que estamos haciendo es comprobar si el número es mayor o igual que 100, ya que nuestro programa solo va a ir de 0 a 100, y además si el número es menor que 0. Nuestro programa va de 0 a 100, los números negativos no nos sirven, y los números mayores que 100 no nos sirven. Y lo que hacemos con sys.exit es salir del programa. En este momento hemos comprobado que lo que introduce el usuario está mal, pues nos vamos, cerramos el programa. Vale. Y en el caso en el que eso no ocurra, pues vamos a poner while bien, while number menor que, no, al revés, mayor o igual a 100. Pues hacemos aquí un if number porcentaje 2 es igual a 0. Lo mismo, los pares. Seguimos jugando con los pares, que es un ejemplo bastante sencillito. El tema de los pares, pues si el número es par, number, lo imprimimos. Vale, y después lo que tenemos que hacer es number más igual a sumarle 1, ¿no? Esta era una forma de incrementar en 1 el número, pero también podríamos poner 5 y iría sumando de 5 en 5. Pero bueno, vamos a ir sumando de 1 en 1, que es lo que queríamos, ¿no? Y aquí viene el otro truquito, digamos, ¿no? De los bucles while, es que ahí le podemos poner un else también. ¿Y en qué consiste este else? Pues se va a ejecutar nuestro bucle while todas las iteraciones que sean necesarias para completar la condición, y en el momento en el que se completa la condición, es decir, en la última iteración, además de eso va a pasar por el else. Y va a imprimir, por ejemplo, print fin. Vale, pues de esta manera, como os digo, tenemos un programa que pide el número al usuario, comprueba que ese número es correcto. Si no es correcto, cierra el programa, y si es correcto, pues genera o imprime por pantalla todos los números pares hasta 100. El contador lo vamos incrementando, ¿no? 1 a 1. Y por último, cuando acabe el bucle, si ha acabado todo bien, se pasa por el else y nos hará un print fin. Pues esto, por ejemplo, también se podría hacer no metiéndolo en el else, pero bueno, en este ejemplo. Lógicamente hay en otros ejemplos, por eso esto es un ejemplo, como os digo, didáctico para que lo entendáis, pero hay en otros ejemplos que esto es necesario, ¿no? Pues vamos aquí a ejecutar. ¿Desde qué número queremos? Pues por ejemplo desde el 28. ¿Qué ha pasado? Number... Ah, es que he puesto la condición mal. Aquí, lógicamente todo esto lo tengo preparado y me voy fijando, ¿no? Y ahora he leído la línea que no era. Vale, ahora vamos a ver, 28... Y ahí nos saca toda la lista, 28, 30, 32, 34, bueno, ya sabéis los números pares, ¿no? De 0 a 100. Y imprime 98 y cuando haya llegado a 100, pues el bucle sale y te imprime fin, que es lo que le hemos dicho, ¿no? Que nos pusiera ahí. Perfecto. Vale, pues además de los bucles while, teníamos, mira, David Fernández, como digo, hoy el chat me llega un poco lento la info. Mira, David Fernández nos recuerda que exactamente while era 1, está lo correcto, y el otro cuál era, los bucles for, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de un bucle for que vaya recorriendo una lista de strings y concatene con fstrings esa lista, ¿no? Vamos a hacer un sentence, la vamos a inicializar en nada la frase, y pues vamos a hacer aquí esto. Vamos a meter aquí, da igual, cosas sin sentido, nos da igual, pues para que lo veamos. Vale, pues tenemos aquí nuestra lista, ¿no? Con esos elementos, y ahora vamos a hacer for in stuff sentence más igual f, como vemos con fstrings, vale, y vamos a meter aquí 5. Y ahora al final print
sentence. Perfecto. Genial. Pues tenemos, primero hemos definido nuestra lista, ¿no? Con 4 elementos. Como os digo, ahí, bueno, aquí en el ejemplo que me tengo hecho, tengo cosas con sentido, pero bueno, para que lo veamos, con esto nos sirve. Y lo que voy a ir recorriendo es cada elemento en cada iteración, ¿no? Vamos a tener disponible uno de los elementos de nuestra lista, de esta manera, pues cosa en cosas, y nos vamos a quedar con una cosa, ¿no? Y lo vamos a ir concatenando con el más igual, porque también se pueden concatenar cadenas de caracteres con el más igual que si son enteros, ¿no? Suma el valor al valor que ya teníamos, pues de esta manera también se pueden concatenar dos cadenas de caracteres, y con fstrings, que son los que hemos visto antes, ¿no? Directamente lo llamamos thing, y de esta manera debería funcionar, ¿no? Pues vamos a probarlo. Vamos a limpiar esto, vamos a ejecutarlo y, como veis, nos ha cogido cada elemento y nos ha puesto un espacio entre ellos y nos lo ha impreso al final. Perfecto. Y bueno, otra lista. Ya no sé ni lo que digo. Otra forma de realizar un bucle sería una list comprehension. ¿Qué es una list comprehension? Pues básicamente es lo que se logra con una list comprehension es generar una lista en función de una iteración, de un iterador. Vamos a ver un ejemplo y seguramente nos queda más claro. Este es otro de los trucos, de los más chulos, ¿no? Que vamos a ver hoy, y también de los más útiles. Pues bueno, si os parece, además vamos a hacer un ejemplo de esto, incluyendo orientación objeto, e incluyendo por otro lado funciones, ¿no? Para acabar de ver ya todo lo que nos quedaba, que eran funciones y orientación a objeto un poquito, y vamos a juntar todo eso con las list comprehension, que como os digo son súper útiles y es de la típica pregunta primera que te hacen cuando te presentas a una entrevista de trabajo, o sea, es la clásica. Pues mira, lo primero que vamos a hacer antes de ver las list comprehension es definir una clase, ¿no? Como los que hacíamos el último día. Pues vamos a definir la clase coche, por ejemplo. Car. Def. Init. Ahí me lo va completando. Self. Nos acordamos, ¿no? El init era el constructor, es decir, el primer método que se ejecuta cuando se crea un objeto de esta clase. Y lo que vamos a meter por aquí, por ejemplo, es la marca de nuestro coche, y además le vamos a decir que la marca es un string, ¿no? Con el tipado, ¿no? Que lo vimos en la última sesión. Y ahora lo que hacíamos aquí es self.brand, brand es igual a brand. Perfecto, y de esta manera pues ya tenemos la marca de nuestro coche. Y ahora, por ejemplo, nos acordamos, estos son funciones, son métodos dentro de nuestra clase coche, y nosotros podíamos, el constructor, el init, está por defecto, ¿no? en Python, pero nosotros podíamos definir pues los métodos que quisiéramos dentro de nuestra clase. Por ejemplo, usar la bocina, ¿no? Self print, muy sencillo, ¿no? Cuando usa la bocina al coche, pues pita. Genial. Y de esta manera, pues ahora tenemos nuestra clase coche, ¿no? En nuestro archivo car.py definido. Y lo tendríamos ya. Y ahora lo que hacíamos era, abríamos nuestro programa en sí y importábamos, ¿no? From car, import car. Y de esta manera, del otro archivo que lo hemos llamado car, que es este car, from car, que es el archivo que lo hemos llamado car, si lo tuviéramos en una carpeta tendríamos que ir recorriendo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una carpeta que se llama entities, y dentro de la carpeta entities tenemos nuestras clases o nuestras entidades. Pues tendríamos que poner entities.car para acceder hasta el archivo, y después dentro de ese archivo car, ¿qué importamos? Pues importamos la clase car, que sería esta parte, ¿no? Vale, y ahora lo que hacemos es, por ejemplo, new cars, y car. Esto que vamos a hacer también es perfectamente posible, y es directamente en la lista crear los objetos. Aquí creamos, por ejemplo, un Volvo, un Fiat y un Audi.
Vale, pues ahí tenemos nuestra lista, ¿no? Con los coches. ¿Y aquí qué es lo que estamos haciendo? Pues directamente creamos los objetos para introducirlos en la lista. O sea, en vez de meter enteros, en vez de meter strings, lo que hacemos es generar objetos ya introduciendo el valor de la marca, ¿no? Que es lo que teníamos en el constructor que necesitaba la marca. Y de esa manera nos va a generar los objetos y directamente nos los va a dejar en la lista introducidos. Perfecto. Y ahora vamos a hacer nuestra list comprehension. New list la vamos a llamar. Y vale, una list comprehension. Bueno, lo voy a escribir y luego lo explicamos. Name for car in new cars. Print new list. Perfecto. Vale. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos generado una lista que se llama new cars con objetos coche. Objetos coche que dentro tienen un atributo que es name. Genial. Pero nosotros imaginemos que solo queremos los nombres. Pues para eso sirve, por ejemplo, una list comprehension. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es generar una lista a partir de una iteración. ¿Cuál es la iteración? Este bucle. Tenemos aquí un for in por cada coche en los new cars, que es la variable, ¿no?, que tenemos aquí definida. Y lo que hacemos es que por cada iteración de este bucle, lo que va a hacer es generar una lista con car.name, es decir, el nombre de cada coche. De esa manera no vamos a tener los coches, sino que vamos a tener la lista de las marcas, ¿no?, de los coches. Vamos a probarlo. A ver, porque me da un error, a ver qué me dice. A ver. A ver, es que no... Ah, no, es que lo llamé brand, vale. Brand, ahora. Ahora, perfecto, genial. Pues bueno, ahora, como os digo, no nos va a imprimir los coches, sino nos va a imprimir el nombre de las marcas. Como veis, nos ha generado una lista con strings con los nombres de las marcas. Que si aquí imprimiéramos, en vez de new list, imprimiéramos lo que teníamos antes, new cars. Si imprimiéramos esto, no nos va a imprimir los nombres de las marcas. Nos imprime objetos coche. Que los objetos coche pues tienen esta pinta que veis aquí, ¿no? Pero nosotros queremos iterar dentro de esos objetos coche, de esa lista de objetos coche, y estamos generando otra lista solo con las marcas. Y se haría con una list comprehension. Muy útil y, como os digo, es la típica pregunta de entrevista de trabajo a un programador junior para ver cómo va. Genial. Y después, pues si os parece, vamos a complicar un poquito esto, ¿no? Y además vamos a probar con una función. Lo que vamos a hacer es exactamente el mismo programa, pero ahora solo nos vamos a quedar en la list comprehension con los coches que tengan la marca más de 5 letras. No, menos de 5 letras, que diga. Vale, y además vamos a hacer una función, ya para acabar de rizar el rizo. Pues vamos a hacer una función. Bueno, todo esto lo vamos a extract car names, y hay que pasarle cars a esta función, y lo que va a devolver return es la list comprehension de aquí, pero la vamos a tunear un poquito, ¿no?, para que solo coja los nombres que pues tienen menos de 5 letras, ¿no? Que en este caso, visto nuestros coches, sería Fiat y Audi. Y Volvo lo debería dejar fuera, ¿no? Y de esta manera, ahora vamos a ver, brands, lo vamos a llamar brands, por ejemplo, es igual a extract car names, y le vamos a pasar new cars. Vale, como recordamos, ¿no?, las funciones se definían con, primero teníamos que poner la palabra def, un espacio, el nombre de nuestra función y entre paréntesis los argumentos que tuvieran la función. En este caso vamos a pasar los coches, el listado de coches, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Pues una list comprehension quedándose con las marcas de los coches de la misma manera que lo teníamos antes, pero además le vamos a meter aquí un if. Y se puede hacer perfectamente en Python esto. Then car.name, comprobando el tamaño, ¿no?, del string y diciéndole que si es
a ver, menor que 5, nos vamos a quedar con él. Vale, esto, como os digo, es una list comprehension y es totalmente... he vuelto a poner name. Brand, vale, ahora. Esto es una list comprehension y es totalmente funcional en Python. Es como os digo, estamos haciendo esta iteración, este bucle, y nos estamos quedando con la marca del coche, pero solo si se cumple esta condición que hemos puesto aquí al fondo, al final del todo. Si el tamaño de la marca, del string de la marca, es menor que 5. Por lo cual, de estos 3 coches que tenemos, nos vamos a quedar solo con Fiat y con Audi. Y hemos definido nuestra función, y después de definir nuestra función, lo que tenemos que hacer es invocar nuestra función. Pues invocamos nuestra función y lo asignamos el resultado a nuestra variable, ¿no? Brands. Y aquí, en vez de new cars, vamos a poner brands. Vale, y de esta manera, ahora si lo ejecutamos, como veis, nos hace nuestra list comprehension. Hemos metido una función también para dar utilizar el rizzo, y la que nos devuelve esa función son solo los coches que tienen, solo las marcas de los coches que tienen menos de 5 caracteres, ¿no? Tenemos Fiat y Audi, pues perfecto. Pues bueno, creo que esta parte seguramente sea la más complicada de entender. Muy posiblemente tengáis que volver a darle atrás, pero ya os digo, esto es muy interesante, ¿no? Porque estás generando una lista a partir de otra automáticamente. Y ya os digo, pregunta de examen 100% para programadores junior. Es la típica que preguntan siempre, ¿no? Guay. Y bueno, nosotros hemos estado viendo, pasando ya de página, ahora vamos a ver 2 o 3 cosillas que son totalmente nuevas y que no las hemos visto antes. La primera de ellas, nosotros hemos estado viendo, bueno, me voy a quedar aquí, hemos estado viendo, vamos a borrar, cómo pedirle a un usuario las variables. Pero también hay otra opción, hay una opción que consiste en introducir como argumentos en la ejecución de nuestro programa las variables. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí, o las variables, aquí directamente si pusiéramos Pedro, o sea, ejecutamos Python 3, el nombre de nuestro programa, que es session6.py, y Pedro va a ser una variable que nosotros vamos a poder extraer y utilizar dentro de nuestro programa. Vamos a hacer un ejemplo. Pues bueno, aquí tengo import sys otra vez. Y si hacemos print, para que lo veáis, ¿no? Que no es ninguna magia, argv. Si hacemos esto, o sea, primero tenemos que utilizar el módulo que viene del core de Python, que es el módulo del sistema en sí. Y lo que hacemos es recurrir a este atributo, ¿no? de sys, que es argv. Pues mira, ahora sí lo ejecutamos el programa, nos devuelve todo lo que hemos introducido después de Python 3, que por un lado es el nombre del script o de nuestro programilla, ¿no? Que se llama session6.py, y por otro nuestra variable. Por lo cual, si aquí ponemos más, por ejemplo, 34 true, lo que sea, nos lo va a seguir pues introduciendo, ¿no? en esa lista que tenemos aquí. Y esto lo podemos utilizar, o sea, de la misma manera que lo hemos estado haciendo antes. Por ejemplo, ¿os acordáis del ejemplo de Fibonacci, ¿no? Que típico con el que hemos estado trabajando? Pues podríamos, esto lo voy a copiar y pegar por ir un poco más rápido, ¿no? Porque tampoco tiene mucho más, y si no me voy a tirar aquí un rato haciéndolo. Vale, pues si os acordáis, teníamos la opción que estuvimos trabajando, que era la opción que estuvimos trabajando era pedirle al usuario, ¿no? esa variable, inicializar la variable y a partir de ahí ya generar la sucesión de Fibonacci, ¿no? Con el número de steps que nos ponía el usuario. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Paste. Vamos a hacer lo mismo, exactamente el mismo programa, pero en vez de pedirle al usuario con input, nos vamos a quedar con el argumento, ¿no? Que nos introduce el usuario. Bueno, este argumento, lógicamente, tendríamos que hacer, como os he dicho antes, hay que siempre comprobar, hay que pensar que el usuario
pues no, pues que la puede cagar, ¿no? Porque todo el mundo se confunde, ¿no? Y que está metiendo algo mal, pues bueno, aquí habría primero, antes de realizar todo esto, hacer comprobaciones de que ese argumento es correcto. Pero bueno, con fines didácticos, pues lo vamos a dejar así. Pues hacemos lo mismo, steps, lo convertimos en un entero y sería el sysargv1 en la posición 1, que como veis sería esta primera que introducimos. Y a partir de ahí, pues haríamos exactamente el mismo programa con el que hemos estado jugando los últimos días, ¿no? Y esto funciona. Por ejemplo, decimos que queremos 10 pasos, ¿no? De Fibonacci. Y... bueno. Claro, es que si no importamos el módulo va a ser un poquito import. Esto es lo malo que tiene el copy-paste y no hacerlo, porque se te olvidan cosas, ¿no? Pero ahí lo tendríamos, ¿no? Importamos el módulo, súper importante sys, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Y ejecutamos el mismo programa que teníamos antes, pero pasándole este argumentillo y sin tener que preguntarle al usuario cuál es ¿no? el número de steps que quiere hacer Fibonacci. Esto igual, esto yo me acuerdo en la carrera que era de las cosas que más le molaba a los profesores preguntar en los exámenes, ¿no? Cosas de este estilo. El cómo introducir en vez de por consola, ¿no? Preguntando al usuario por argumentos al ejecutar nuestro programa. Pues bueno, otro truco, ¿no? De esos que os prometí que os iba a traer en esta última sesión que os dejo ahí. Y bueno, penúltima cosa que vamos a ver hoy. Esta cosa nos va a llevar un poquillo, ¿no? Pero creo que es interesante también verla. Pues bueno, en Python podemos leer data, sobre todo para la gente de análisis de datos y data science y demás, pues suelen traerse data, ¿no? De diferentes recursos. Generalmente es una base de datos que bueno, eso lo veremos en próximas sesiones, ya no de introducción a Python, sino de las que hemos estado hablando, ¿no? Que vamos a ir explicando módulos. Pero también podríamos extraer los datos, ¿no? Esa data de un archivo de texto plano y jugar con esos datos. Pues lo que podemos hacer, por ejemplo, mira, yo tengo aquí un archivo preparado que os lo enseño para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Un archivo con números separados con estas barras. Y lo que vamos a querer es coger toda esta data que tenemos en este archivo y utilizarla en nuestro programa. Pues podemos hacerlo con Python, ¿cómo no? Bueno, este archivo ya lo habéis visto, os lo cierro. Habéis visto que existe y que no es mentira. Pues bueno, vamos a ello. Pues bueno, file igual a open. Vamos a abrir el archivo de esta manera con la función open. Y la asignamos a nuestra variable file, que la hemos llamado file, la podemos haber llamado como quisiéramos, pero bueno, file es un nombre bastante intuitivo, ¿no? Y le vamos a poner el nombre del archivo. El nombre del archivo era numbers.txt. Y le decimos que lo vamos a abrir como lectura. Como lectura, o sea, los dos argumentos que tenemos que pasarle a open es primero el nombre del archivo y el segundo argumento es, si lo queremos abrir como lectura será R, si lo queremos abrir como escritura será W y si lo queremos abrir para añadir texto es la A, si no recuerdo mal, sí. Vale, pero por ahora lo vamos a abrir como lectura, ¿no? Y después de esto vamos a hacer data, vamos a coger la data, ¿no? Vamos a hacer un read file.readLine y de esta manera lo que estamos haciendo es traernos línea a línea, ¿no? Y vamos a imprimirlo para que veáis simplemente que funciona. Print data. Vale. Esto lo que va a hacer es abrir el archivo. Bueno, importantísimo, que no lo he hecho, pero es importantísimo. Si no queréis que haya un problema, cerrar el archivo. Abrimos el archivo, cogemos la primera línea, cerramos el archivo e imprimimos la primera línea. Pues como veis, coge la línea y nos la imprime. La línea que teníamos en el archivo, ¿no? Numbers.txt. Pero bueno, esto es un poco rollo, ¿no? Porque tendríamos que ir línea a línea haciendo esto y lógicamente, como ya os supondréis, esto se puede hacer con un bucle. Pues vamos a hacerlo con un bucle. Vale, pues lo que vamos a hacer es numbers es igual a vamos por aquí for data in file y de esta manera vamos a ir línea a línea, ¿no? Cogiendo row. Bueno, a ver.
replace. Ahora os explico lo que estoy haciendo. Punto split. Replaces. Vale. Aquí tenemos la columna y ahora hacemos numbers. Punto append. Row. Bueno, si lo escribo bien, no al revés, pues que vaya a aparecer disléxico, pues mejor. Vale. Y por último, cerramos el archivo. Ya os digo, súper importante cerrar los archivos. Hay una forma que hoy no la voy a explicar porque ya es, digamos, un pelín más avanzada, tampoco es una locura, de no tener que estar nosotros cerrando los archivos, que se cierran automáticamente. Es la palabra reservada with. Te genera contextos y de esa manera tú abres el archivo y Python automáticamente sabe que hay que cerrarlo. Pero bueno, por ahora nos vamos a centrar en esta manera de hacer las cosas. Bueno, explicamos. Nosotros tenemos un listado, ¿no?, de números y vamos a ir recorriendo línea a línea e introduciendo listados de números dentro de nuestro listado numbers. De esta manera vamos a generar una matriz bidimensional, un listado bidimensional de los que vimos en la sesión 1 con la misma estructura o la misma pinta que tiene nuestro archivo numbers, con esta pinta. Exactamente. Vale, ¿y qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues muy fácil, que como nosotros estamos trabajando con texto de un archivo, este simbolito es el salto de línea. Y a nosotros no nos interesa el salto de línea, por lo cual estoy haciendo un replace, estoy de la data de cada línea, estoy reemplazando ese salto de línea, ese break line, por nada. De esta manera, pues nos hemos quitado el salto de línea y después estamos haciendo un split, estamos diseccionando esa fila, ese texto de esa fila, por el carácter barra esta, ¿no? Voy a volver a abrirlo para que quede más claro. Pero como veis, esto de aquí es el salto de línea, que es salto de una línea a otro, y eso existe dentro de este archivo, aunque nosotros no lo veamos aparentemente, ¿no? Pues hay que quitarlo, lo quito de esta manera, hago un replace y reemplazo los saltos de línea por nada. Y después lo divido hago un split, troceo esa cadena de caracteres para convertirlo en una lista por la barra esta, ¿no? Pues de esa manera, vamos a ver, vamos a ejecutarlo. A ver, vale, que me he confundido aquí tengo que imprimir numbers. Vale, y ahí lo tenemos, ¿ves? Nos está generando listas, o sea, una lista bidimensional con cada fila, ¿no? Lo tenemos con las tres. Genial, perfecto. Pero es que además de leer archivos, otra cosa que podemos hacer es escribir archivos. Si en vez de R, aquí hacemos un W de write, en inglés, ¿no? Eliminamos todo. Nos va a abrir el archivo numbers y vamos a hacer un file.write cosas, por ejemplo, file.close, como os digo, siempre hay que cerrar los archivos, muy importante, porque si no el archivo se queda abierto y se queda tonto. Vale, y si hacemos esto, ¿qué va a ocurrir? Pues va a coger nuestro archivo numbers, que lo tenemos ya con nuestras filas, y lo va a abrir para escritura, pero esta forma de abrirlo para escritura nos machaca el contenido que tenemos dentro del archivo, es decir, va a borrar lo que había y nos lo va a sustituir por la palabra cosa simplemente. Pues vamos a verlo, vamos a ejecutarlo. Vale, no sale nada por pantalla, ¿no? Pero si ahora nos vamos a nuestro archivo numbers, como veis, ha sustituido todo lo que había, los números, y ha escrito solo cosas. ¿Qué pasa si no queremos machacar nuestro archivo, ¿no? Y lo que queremos simplemente es añadir líneas por debajo, pues que en vez de la W tendremos que abrir el archivo en modo A, ¿no? Que es de add. Y vamos a añadir, por ejemplo, más cosas y muchas más cosas. Muchas más cosas. Genial. Guardamos y ahora lo vamos a ejecutar otra vez. Y ahora si nos vamos a nuestro pues no, a nuestro archivo, como veis,
está cosas, que es lo primero que teníamos, después sin saltos de línea, porque no hemos metido saltos de línea, pues nos han introducido a mayores más cosas, y por último muchas más cosas. Si quisiéramos que fuera con saltos de línea, tendríamos que meter aquí pues saltos de línea, básicamente. El simbolito que hemos visto antes, que yo reemplazaba, pues lo metemos y ahora lo vamos a volver a ejecutar. Y nos va a añadir, por lo cual va a mantener lo que teníamos, pero además, ¿ves? Mantiene lo que teníamos, pero nos ha metido con el salto de línea esas dos cadenas más. Pues bueno, esto también bastante interesante, como os digo, es una forma de obtener data de un archivo y poder empezar a trabajar con ese archivo. Por ejemplo, los CSV, los archivos CSV, que son archivos pues, de Excel, que se pueden abrir con Excel, son archivos de texto planos que están divididos por comas. O sea, cada columna es una coma y después el salto de línea se baja a la siguiente fila. Pues se podría hacer de esta manera. Se podría abrir el archivo, traer línea a línea, trocearla por comas y trabajar con esa data. Y coger todas las filas, ¿no? Y esa tabla de Excel, convertirla en una lista bidimensional en nuestro programa para poder trabajar con esa data. Eso con los puntos CSV. Si son .xls o xlsx, se necesitan otro tipo de módulos que seguramente en las sesiones que os he dicho, que son las que van a venir a continuación todos los domingos, pues los vayamos viendo, porque es bastante interesante, ¿no? Trabajar con Excel para traer la data y poder utilizarla, ¿no? dentro de nuestro programa Python. Genial. Pues bueno, vamos a llegar a la última parte, ¿no? La última parte de esta sesión y de la introducción a Python. Y vamos a ver una cosa también, es que hoy lo estoy repitiendo mucho, pero es que es verdad, todo es súper interesante. Y esta, pues sobre todo cuando empiezas ya a programar más en serio, ¿no? Y te ves con problemas más complejos, ¿no? Y necesitas depurar tu código, necesitas ver qué está pasando, por qué está funcionando mal mi algoritmo, por qué no está haciendo el programa lo que yo quiero que haga, ¿no? Pues hay un método o una forma muy, muy sencilla, ¿no? de colocar breakpoints, puntos de ruptura dentro de nuestro programa y poder analizar qué es lo que ocurre paso a paso en nuestro programa. ¿Por qué no estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos? Pues vamos a poder ir jugando nuestro programa paso a paso, ir pasando paso uno tras otro hasta comprobar qué es lo que está ocurriendo. Pues bueno, vamos a hacer un ejemplo para que veáis a qué me refiero, porque puede que así de palabras sea complicado visualizarlo y lo vais a entender mucho mejor. Pues bueno, vamos a abrir, seguimos jugando con nuestro sesión 6, archivo sesión 6, a ver. Vale, lo tenemos limpio y bueno, vamos a hacer un programa que básicamente va a imprimir, ¿cómo lo tenía? Números pares, ¿no? Creo que era. Pues los números pares en... miento. Lo que va a hacer el programa es simplemente pues, hacer una suma o una resta dependiendo de si es par o no un número dentro de la iteración. Bueno, no lo digo, lo hago, como dice el monologuista Goyo Jiménez, que va a ser mejor. Import pdb. Este es el módulo de Python para depurar código, el pdb. Vale, vamos a hacer aquí number igual a 0. Un programa súper sencillito, sobre todo para que veáis a qué me refiero. Pues in range 5. ¿Os acordáis para qué servía range? Range servía para generar, es un generador range. Lo que te hace es generarte pues esa secuencia de números, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Hasta el 5 sin incluir el 5. Desde el 0. Si pusiéramos 10, pues sería lo mismo hasta el 9 sin incluir el 10, ¿no? O el número que queramos. También lo hemos visto en las sesiones anteriores. Si queréis pues, un repaso, pues lo vais a tener en una sesión de las anteriores. Aquí vamos a hacer pdb.setTrace. Como os digo, esto es para depurar código y ver dónde está fallando nuestro código, si falla. Pues aquí, de esta manera, estamos generando un punto de ruptura. Se va a parar aquí el programa a la hora de ejecutarlo para poder ver qué es lo que ocurre en cada variable. Vale, aquí vamos a poner un if y porcentaje 2 igual a 0. Number. Nada, el programa es una tontería, es simplemente para que veamos la evolución. No, number y. O sea, no tiene ningún sentido lo que es el programa en sí. Number menos igual a y. Al final, pues imprimimos print number.
bueno, el programa os lo explico un poco, pero vamos, que es un programa absurdo que no tiene ningún sentido, ¿no? Va a iterar de 0 a 4, incluido los de 0 a 5 sin incluir el 5. Y lo va a pasar a la variable i, ¿no? Vamos a tener variable i aquí, que la primera vez que se itere el bucle va a ser 0, la segunda 1, la tercera 2, la cuarta 3, así sucesivamente, ¿no? Y va a comprobar si el módulo, o sea, si es par o no, de esta manera, y si es par, al number le vamos a sumar el número, ¿no?, de la iteración, y si es impar, se lo vamos a restar. Vale. Pues gracias a haber puesto nuestro punto de ruptura aquí, como veis, ahora lo vamos a ejecutar y nos va a parar en la línea. O sea, ahora mismo este programa está parado en la primera vez que se pasa por aquí. Es decir, si nosotros aquí en el PDB le ponemos i, nos va a dar 0, que es el valor que tiene i. Si ponemos number, nos va a dar también 0, que es el valor que tienen ahora mismo i y number. Si hacemos... si nosotros podemos ver el estado de las variables, incluso jugar con ellas, pero hay dos letras, digamos, para continuar la ejecución. Por ejemplo, si hacemos n y ejecutamos n, hacemos intro aquí a n, va a pasar a la siguiente línea. Es decir, ahora está en este if, está aquí. Si ahora hago intro, va a pasar a comprobar esto, y dependiendo de lo que ocurra, pues se va a venir o a esta línea o a esta línea, ¿vale? Pues vamos a ver, n, y se ha venido aquí, porque esto se cumple, ¿no? 0 porcentaje 2 es igual a 0, si es 0, y se ha venido a esta línea, y aquí seguimos teniendo number igual a 0 porque todavía no se ha sumado, pero si hacemos next, ahora lo que ha ocurrido es que esto es ejecutado, aquí no ha pasado nada y se vuelve otra vez aquí al bucle, porque va a volver a entrar en el bucle. Y ahora si buscamos que number sigue siendo 0, porque hemos sumado 0 más 0, 0, ¿no? Y pues seguimos, ¿no? Ahora i es igual a 1, porque estamos en la segunda iteración del bucle. Y si continuamos, next. Ahora se ha metido, en vez de a sumar, a restar, ahora estaríamos aquí. Y ahora sí, hemos vuelto a completar una iteración completa y estamos aquí, ¿no? Ahora sí, bueno, aquí number va a ser, a ver, si lo escribo bien, pues está guay. Va a ser igual a -1, ¿no? Y va a ser igual a 1, pero en cuanto hagamos next, y es igual a 2, ¿no? Porque hemos vuelto aquí otra vez. Vale, pues next va línea a línea, va hasta la siguiente línea todo el rato. Si en vez de next hacemos continue, que es con la C, lo que va a hacer es recorrer hasta que encuentre otro punto de ruptura. Si no hay ningún punto de ruptura, acabar el programa. Pero de esta manera hemos hecho una iteración completa del bucle y hemos vuelto a nuestra línea con el set trace. Ahora, como vemos, ahora estamos en el 2, pero si ahora hacemos un continue, estamos en el 3, si hacemos un continue, estamos en el 4, y como veis number va cambiando, ¿no? Y si hacemos, esta es la última, ahora se va a salir, pues acaba el programa. Y nos imprime que el número, que esto es lo último, esta línea, ¿no? Nos dice que el número es igual a 2. Súper interesante esto, ¿no? Porque de esta manera no vamos a tener que ir con prints, porque generalmente lo que hace la gente que no conoce esto, ¿no? Es empieza a poner prints por todos los lados para ver cómo están las variables, ejecuta y mira a ver qué es lo que ocurre, tal. No, de esta manera tenemos el control total, porque podemos parar el programa donde queramos y empezar a trastear con todas las variables como queramos para ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro programa. ¿Qué ocurre en ese bucle, no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ese bucle y por qué no está ocurriendo lo que nosotros creemos que debería ocurrir? Pues el PDB, súper interesante, ¿no? Para poder depurar código. Pues bueno, eso es todo por hoy. Ahora, si os parece, voy a dar unos minutillos por si acaso hay algunas dudas. Como recuerdo, es la última sesión, por lo cual, bueno, pues si tenéis dudas, hablad ahora o calláis para siempre. De todas maneras, pues bueno, ya sabéis que me tenéis en redes sociales, ¿no? En Twitter soy MiguelFLG13 o por email soy miguelflg13@gmx.com. Pues por las dos vías, si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar sin ningún problema. Y yo, pues bueno, os intentaré echar una mano, ¿no? Pues bueno, ahora como dije, pues bueno, hemos terminado, pero tengo varias sorpresillas para toda la gente, ¿no? Que nos ha estado
siguiendo durante estas 6 sesiones, ¿no? Pues esto no acaba aquí. Esto al final ha sido una introducción a Python, pero hay 1000 cosas súper interesantes que se pueden hacer con Python y pues, que se pueden mejorar, ya no solo tener esta base, ¿no? Sino seguir evolucionando dentro de lo que es el lenguaje. Y lo que se me había ocurrido a mí es continuar todos los domingos, menos el siguiente. El siguiente voy a descansar, si me disculpáis. Y ya, el domingo 21 del 3, lo que vamos a hacer es empezar una serie de sesiones que las he llamado Trasteemos con módulos, que básicamente lo que vamos a hacer es trastear con módulos de Python. El primero, que me ha parecido bastante interesante, con el que vamos a trastear, ¿no? Va a ser con el módulo DateTime, que es el módulo de fechas y fechas con hora de Python, del core de Python, está en el core de Python. Pero después, pues bueno, pues podemos ver pues, ejemplos que hemos visto ahora. El módulo de los Excels, para leer Excels y traer la data de Excels, o módulos para conectarse a una base de datos MySQL, o módulo para una base de datos PostgreSQL. Hay 1000 módulos. En principio, pues yo iré más o menos decidiendo, pero estoy totalmente abierto a que, pues ya sea vía email, vía Twitter, me digáis, oye Miguel, o incluso en el chat ahora, ¿no? Si se os ocurre algo que os pueda interesar a bote pronto, ¿no? Decirme, oye Miguel, pues nos interesa el módulo tal, porque puede ser bastante interesante. Pues lo veríamos en una de las sesiones, ¿no? De Trasteemos con módulos que he llamado, que son las nuevas sesiones, como os digo, que vamos a tener todos los domingos, pues diseccionando, ¿no? Módulos de Python y viendo pues qué funcionalidad tienen, ¿no? Y si los podemos utilizar en un futuro. Pues nunca se sabe, ¿no? Además de eso, pues bueno, traigo bastantes sorpresas y es que, pues bueno, yo he estado colaborando antes de tener el canal de Twitch, cuando la humanidad podía salir sin mascarillas a la calle. Colaboraba bastante con un grupo de Meetup de aquí de Madrid, que es donde vivo yo, en Madrid, aunque yo no soy de Madrid, pero vivo en Madrid. Pues colaboraba con el Django Users Group, que es un grupo de Meetup de Django, ¿no? Que pues organizaba, ¿no? Charlas en las oficinas de Eventbrite. Bueno, Eventbrite creo que lo conoceréis, que es una de las plataformas de venta de tickets o de entradas más grandes, ¿no? del mundo. Pues tiene oficinas aquí en Madrid y es el que promulga, ¿no? este grupo. Pues yo solía colaborar y me llevo bien con la gente que lo organiza. Y pues hemos decidido colaborar juntos, el canal Aprende Python en Español y ellos, y lo que vamos a hacer es, por una parte, vamos a realizar 2 sesiones para aprender Django REST Framework, que es el framework del framework sería, pero bueno, tampoco os voy a liar. Pues es el framework para aprender a hacer API REST con Python. Será un workshop, como digo, para aprender a hacer API REST con Python y Django, que es el framework web, ¿no? Uno de los frameworks web que hay para Python. Y serán 2 sesiones, las cuales empezará desde cero. Incluso si no sabes programar, en vuestro caso, pues sabéis programar, ¿no? Porque habéis estado aprendiendo estas sesiones, pues incluso si no supieras programar, al final de las 2 sesiones obtendrías una API con Python y Django. Vale, y ahora seguramente os estáis preguntando, ¿y qué leches es una API REST? Bueno, así tampoco me voy a meter en faena, ¿no? Pero bueno, es una interfaz para gestionar recursos de un sistema utilizando peticiones HTTP para comunicarse. Básicamente es lo que utilizan absolutamente todas las páginas web hoy en día, las que están bien, para obtener la información y pintarla. Pues por poner un ejemplo claro, marca.com, el diario deportivo o cualquier diario o cualquier periódico, ¿no? Que veáis en internet, pues lanza una petición para traer todas las noticias, que esto es lo que haría la API REST, ¿no? Esa petición que nos trae todas las noticias y las devolvería al cliente, que es pues vuestro Google Chrome, ¿no? Para pintarlas. Y eso es lo que, sí, por encima, ¿no? haría una API REST. Vale, pues estas sesiones serán el jueves 1 y el martes 6 de abril. Os las podéis ir apuntando, queda mucho tiempo, pero bueno, ya tenemos fechas, ¿no? Jueves 1, primera sesión del workshop de 0 a Django REST, y martes 6, segunda sesión. Después, además de eso, otra última sorpresa, que es la que más me gusta. Vamos a empezar otro formato dentro del canal, muy posiblemente todos los martes, o la mayoría de martes, que se va a llamar PyCoffee, hablemos de Python. ¿Y en qué va a consistir? Pues básicamente en entrevistas con gente que tiene relación con Python, ya sea laboralmente o porque está estudiando Python en estos momentos y está pues iniciando, ¿no? Esa incursión en el lenguaje, y lo que vamos a hacer es pues preguntar un poco pues
cómo conoció Python y en el caso de la gente que ya está trabajando, cómo es su día a día, ¿no? Del lenguaje y para qué lo utiliza, ¿no? Pues bueno, el primer día vamos a empezar hablando con Jorge Barata, que es desarrollador de software en Eventbrite. Y bueno, como os he dicho, creo que la conocemos todo el mundo, ¿no? Es una de las webs de entradas más grandes del mundo. Y será una entrevista normal, pero interactuando con la gente que nos esté viendo por el chat. La entrevista con Jorge será el martes 23 de marzo. Es decir, ya tenemos un montón de cosas, ¿no? Domingo 21 empezamos con Trasteemos con módulos, con el módulo DateTime. Martes 23, primera entrevista, PyCoffee, como lo he llamado, ¿no? Hablemos de Python, con Jorge Barata de Eventbrite, martes 23 de marzo, y después ya tenemos el jueves 1 y el martes 6 de abril, sesiones para aprender a hacer una API REST con Python y Django. Un montón de cosas, ¿no? Os hemos traído para pues, continuar, ¿no? Con ese aprendizaje dentro de Django, dentro de Python, ¿no? Y poder evolucionar hacia el lado que queráis. Pues me gustaría traer en las siguientes entrevistas gente de Data Science para que veamos cómo es su mundo, gente que haga Machine Learning con Python, pues de todas las áreas, ¿no? De Python, pues poder ver pues, una persona que está trabajando con eso, ¿no? Cómo es su día a día, qué es lo que hace. ¿Realmente si estamos empezando a aprender Python nos interesa? Pues posiblemente hablando con gente que se dedica a ello día a día desde hace unos años, pues nos pueda dilucidar, ¿no? O abrir la mente, ¿no? Para saber si es así. Pues bueno, por último, os recuerdo como siempre que pues bueno, tenéis el canal de YouTube con todas las sesiones, podéis volver a verlas todas las veces que queráis. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en las sesiones de introducción a Python y espero que os hayan sido útiles. Es lo que más ilusión me haría, sinceramente, si de aquí pues hay una o dos personas que realmente pues han dado ese primer pasito, ¿no? Y quieren seguir progresando dentro de este mundo que es Python, ¿no? Que como habéis empezado a vislumbrar es un mundo enorme lleno de posibilidades. Y pues bueno, por último, volvemos a recordar otra vez que si queréis contactar conmigo por email, miguelflg13@gmx.com o por Twitter o por LinkedIn, miguelflg13. Intento ponerme el mismo nick en todos los sitios para que no haya confusiones. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y bueno, en 2 domingos, os recuerdo, el próximo domingo descansamos, día 21, empezamos con Trasteemos con módulos con el módulo DateTime. Pues bueno, hasta dentro de 2 domingos. Nos vemos.